Buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Siempre a esta conversación intentamos traer temas de actualidad. De rabiosa actualidad tampoco hace falta, de actualidad, temas que nos preocupan y temas sobre todo en los que en muchas ocasiones conviene aclarar conceptos, porque claro, si se plantea un asunto de actualidad sobre premisas que parten de un error de base, el juicio, el diagnóstico, siempre va a ser incompleto, por no decir que va a ser absolutamente erróneo. Hoy en Enfoque hablamos de la situación de los conventos en nuestra diócesis. En los últimos 10 años se ha pasado de 864 conventos femeninos a 779. En el caso de los masculinos, el número ha bajado de 38 a 35. Son datos facilitados por el director del Instituto Pontificio Clauné, dedicado desde mediados del siglo pasado a solventar las carencias materiales y formativas de las comunidades contemplativas de España. Países como Italia, Alemania o Francia comparten con nuestro país esta terrible estadística, donde más allá de los números tenemos que ver a cientos de hermanos nuestros que en un momento de su vida decidieron servir a Dios a partir de la oración, el trabajo y la clausura. El sostenimiento material de los monasterios, la mayoría con siglos de historia y con un patrimonio cultural, artístico y religioso de singular valor, es enormemente costoso y muchas comunidades no pueden hacerle frente porque los trabajos que tradicionalmente hacían las monjas y que servían para su sustento económico apenas les dan para cubrir los costes. Desde el Instituto Clauné dan un dato: algunos conventos solo venden 100 euros en bruto en todo un mes. Una vez que les descuentan los gastos de producción, no les queda prácticamente nada. Toledo no es ajeno a un fenómeno que parece poner en cuenta atrás la vida en clausura. En su amplio casco histórico, los conventos han sido históricamente una de sus señas de identidad, pero de los 23 que había allá por 1787, se ha pasado a los 14 actuales, de los que 12 están en el corazón del casco. Todos están habitados por mujeres. Los avatares de la historia de España, junto a otras circunstancias, han provocado, desde el siglo XIX hasta nuestros días, que cambie radicalmente en Toledo la visión que dejara escrita Gregorio Marañón cuando en 1949 aseguraba que lo más significativo no es la desaparición de uno, de varios conventos, sino la sensación de muerte próxima que dan los que aún quedan en pie. Decía Marañón, para quien los conventos toledanos representan la parte esencial y permanente del alma de la ciudad, precisamente porque son tan de aquí, que más que la conciencia de Toledo, son su conciencia. Sin embargo, con todo lo bello que la expresión nos pueda resultar, en la existencia o no de un convento hay algo más que un patrimonio, un legado histórico o un alma de la ciudad. Los conventos son lugar de retiro, trabajo y oración, elegidos así por hombres y mujeres que libremente han decidido tomar un camino que es el servicio a Dios. Sin dejar clara esta premisa, cualquier análisis que se haga de la situación por la que atraviesan los conventos de nuestra ciudad, situación que se repite en otras tantas ciudades y no solo de España, sino de otros muchos países, es incompleto, pues obvia el porqué de la existencia de estos edificios. Bueno, pues tras esta panorámica sobre el tema que hoy nos une en conversación, vamos a presentar a nuestros invitados. Profesor Carlos Bizuete, buenas noches. Muy buenas noches, Ana. Bienvenido a Enfoque. A Enfoque. En este plató donde... Por segunda vez. Por segunda vez. Vengo a Enfoque por segunda vez. Claro, contamos con su presencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Marín, abogado, buenas noches. Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por estar también con nosotros. Gracias al canal diocesano por invitarme nuevamente. Y en tercer lugar, y ya lo hemos explicado, que esto no es una cuestión, bueno, lo hacemos así por unas cuestiones técnicas, aunque por protocolo yo creo que el señor provicario general debería de ser el primero en ser presentado. Por Dios, no. Aquí Don Francisco César García Magán, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, planteamos este asunto que ciertamente, bueno, era un asunto que estaba en agenda, estaba en previsiones para tratar aquí en Enfoque y les pediría una pequeña primera intervención para localizar este asunto de los conventos, cada uno desde el área que más o menos domina y que por ello han venido aquí hasta esta casa. Desde el punto de vista del derecho canónico, don César. Bueno, pues tenemos que hablar ante todo que se trata de monasterios
de clausura, en la mayor parte de los casos lo que se llaman monasterios autónomos, que luego profundizaremos en qué significa el concepto, donde en primer lugar hay una dimensión vocacional, religiosa, de vivencia, en no pocos casos, de muchos siglos, de una llamada del Señor y de una presencia intercesora y de oracional. Y después de eso, pues eso tiene unas consecuencias evidentemente también canónicas, patrimoniales, históricas, etc. Bueno, pero no podemos perder de vista esa referencia. O sea, los conventos no están porque sí. No están porque sí. Están porque hombres y mujeres libremente en un momento de su vida reciben la llamada del Señor y libremente y voluntariamente deciden ingresar en un convento. Esa es la primera misión, esa es la primera finalidad y lo otro son derivadas o subordinadas a esa primera. Don Juan Marín, el derecho civil nos habla del derecho de propiedad, que también rige para los conventos y las comunidades de religiosas, ¿no? Efectivamente, el derecho de propiedad consagrado en la Constitución, no como un derecho primario fundamental, hay otros que tienen cierta preferencia. El derecho de propiedad está reconocido como un derecho de ver, por una función social que tiene la propiedad, pero independientemente de que la propiedad corresponda a una persona particular o una persona jurídica civil, las instituciones de la Iglesia, sean la conferencia episcopal, diócesis, parroquias, órdenes, congregaciones, tienen el mismo derecho que cualquier otro a ser titulares de un patrimonio, en este caso de un monasterio, de un convento, y están sujetos a las obligaciones y a los derechos también que les reconoce el ordenamiento jurídico español para hacer uso de esos inmuebles. Y desde el punto de vista patrimonial, histórico, artístico, profesor Carlos Vizuete. Yo me voy a salir del guión. Vamos a ver. Primero, me parece a mí que de lo que estamos hablando, la preocupación que existe es porque antes que entráramos en la cuestión para hablar del patrimonio y la situación histórica, si quieres podemos traerlo desde el punto de vista histórico, estamos enfrentándonos a las consecuencias de una... Es que no sé cómo decirlo. Esto es una consecuencia de carácter, podríamos decir así, demográfico. Vamos a ver. Los monasterios y los conventos, que eran numerosísimos, en el vídeo de introducción se hablaba de casi 800 hace 20 años y que paulatinamente se van reduciendo en las cifras generales de España. Están poblados por mujeres, estamos hablando de conventos de religiosas, que en los últimos años, no sé si en los 30 últimos años, sufren primero un paulatino envejecimiento propio de todas las comunidades, las monjas se van haciendo mayores, y un descenso, en algunos casos ausencia, de entrada vocacional y por lo tanto de reposición de las bajas. La consecuencia en este momento es que el número de las religiosas es muy reducido y que son de edad muy avanzada. Como hay monasterios cuyas comunidades quedan, no sé si decir reducidas a la mínima expresión, 4 o 5 religiosas, en unas condiciones de edad que no les permite mantener, diríamos, una vida normal. Hay muchos de estos monasterios, y digo muchos porque en los últimos años se han cerrado, en los últimos 10 años en España se han cerrado 80 monasterios de vida contemplativa femenina, 80. Y en el último año han sido 17. En el año 17 o 14, no sé cuál. Pero se va incrementando y parece que esto tiende a más porque no entran vocaciones y las monjas envejecen. Entonces, la consecuencia, cuando esto ha saltado a la luz pública, es que de pronto descubrimos que hay un patrimonio detrás, que hay instituciones, algunas multiseculares, otras son más recientes, y que, claro, a lo largo de estos siglos han ido concentrando por la devoción, por la fe, por las donaciones del pueblo cristiano, unas propiedades patrimoniales de arte, de arquitectura, de bibliotecas y de archivos, que ahora hay gente que se pregunta ¿qué vamos a hacer con esto?
Yo en las intervenciones que he tenido hablando de esto, habrá que salvar el patrimonio, pero si queremos salvar el patrimonio, lo primero que tenemos es que salvar las comunidades. O sea, la pervivencia de la comunidad asegura la continuidad en el patrimonio. O sea, que estamos haciendo frente no a un problema de carácter patrimonial, sino a un problema, me parece a mí, podemos decir, demográfico, un problema de descenso de las vocaciones a este tipo de vida, no de la vida religiosa. Sí. Porque luego sorprende que haya otras congregaciones que tienen un nutridísimo noviciado. Pero bueno, a las monjas de estos monasterios, que tienen el inconveniente, diríamos así, de la autonomía, si no vienen las novicias y si las mayores se van muriendo, pues el resultado es que las comunidades tenderán a desaparecer. Lo dejamos ahí porque también en este espacio de hoy teníamos que contar, no se puede ser de otra manera, con la opinión de la diócesis, del delegado diocesano de vida consagrada, que él también nos va a ayudar, al igual que las intervenciones que ya hemos escuchado, a centrarnos lo que significa la vida consagrada para la Iglesia, no solamente para la Iglesia de Toledo, sino para la Iglesia universal. Si la Iglesia es un cuerpo, este cuerpo tiene un corazón, y ese corazón es la vida consagrada contemplativa, porque es la que bombea, desde el cual se bombea toda la fuerza que vivifica el cuerpo, porque es la oración, la alabanza, la intercesión, la súplica. Y la gran fuerza y el gran secreto de la Iglesia es la oración, es decir, es Jesucristo vivo. Es el Espíritu Santo, no son las acciones externas, la configuración social y pública de la Iglesia, que también la tiene, sino que la Iglesia es un misterio, es el misterio de la presencia de Jesucristo vivo en la historia. Y esta presencia de Jesucristo vivo se irradia, digamos que tiene como una fuente de irradiación de vida, que es la oración suplicante. Y si es escondida, y si es en el escondimiento y en la ofrenda de la propia existencia, sin otra actividad externa, apostólica, caritativo-social, etc., pues entonces tenemos que hay una presencia de Cristo crucificado. Es decir, la redención del mundo Jesús la ha realizado en la cruz. También es importante su predicación, su vida apostólica, todo lo que realizó en la vida pública, pero el momento culminante de la redención es Jesucristo crucificado. Bien, pues en la Iglesia, digamos que la vida consagrada contemplativa hace referencia de una manera más específica y más concreta al misterio de la redención en la cruz, porque es una vida ofrecida, inmolada con Cristo, es una vida por eso austera, penitencial, es una vida donde la configuración de la existencia es, digamos, pura ofrenda, puro don al Padre, como Cristo en la cruz. Y así, sin predicar, sin atender a los niños o a los ancianos, sin realizar ninguna actividad, digamos, de tipo social, público, se está realizando lo más importante, lo central, lo esencial de la misión de la Iglesia, que es la redención, que es la purificación del pecado, es la comunicación del Espíritu Santo, la evangelización, pero eso no se hace solo con actividades externas, sino sobre todo con la fuerza interior de la oración y del Espíritu Santo, que en los conventos se da de una manera, se dedican a eso, que es lo único necesario en la Iglesia. Todas las demás cosas son importantes, pero si falta el corazón, no hay vida, no hay cuerpo, no hay irradiación de la vida por todo el cuerpo. Así lo definió, lo dijo el Papa San Juan Pablo II cuando vino a España la primera vez, en el año 1982, pues vino con motivo del centenario de Santa Teresa de Jesús y tuvo un encuentro en Ávila con toda la vida contemplativa en España, las monjas de clausura, y allí les dijo: vosotras sois el corazón de la Iglesia.
Vosotras sois la fuente de la cual la Iglesia mana, se vivifica y se fortalece. Bueno, pues con esta cita de San Juan Pablo II, cuando tuvo ese encuentro en el año 82 con las comunidades de clausura en Ávila, y digamos que yo creo que por lo menos cogemos este asunto que hoy nos trae hasta aquí con todos los pilares, con todas las premisas, porque claro, en muchas ocasiones hemos visto que se intenta tratizar este tema pues desde el punto de vista, como decía el profesor Vizuete, patrimonial, o desde el punto de vista del derecho civil, el derecho de la propiedad, o desde el punto de vista económico, que también hay que traerlo, Así que yo creo que para empezar, una vez que hemos hecho esta pequeña introducción, la primera pregunta puede ser muy obvia, es mía, y si alguien entiende que es ingenua, pues que me echen a mí la culpa, pero claro, ¿de quién son los conventos? Sí. Pues porque no, la cosa parece ingenua, pero por lo visto y oído parece que no está no tan es tan claro. ingenua, porque en el mejor de los casos vamos a hacer la presunción de que hay ignorancia. Se puede hacer a lo mejor otra presunción, pero vamos a decir que hay ignorancia. Retomando el discurso de don Juan Marín, en el derecho canónico existe un concepto fundamental, el derecho, o sea, la normativa de la Iglesia sobre economía, sobre patrimonio, que es el concepto de bien eclesiástico. Un bien eclesiástico es un bien material o inmaterial, móvil, que pertenece a una persona jurídica pública. Es decir, por poner ejemplos, antes aludía, ¿no?, la Santa Sede, una diócesis, una parroquia, un monasterio, una congregación, una hermandad, una cofradía. Y esos bienes son de quien es el titular. Es decir, no pensemos, porque es a lo mejor una de las ignorancias, vamos a seguir con la presunción de la ignorancia, es una de las ignorancias que circulan por la calle, decir, es que los conventos son del obispo, falso. Es que los conventos son de la diócesis, falso, ¿no? Es que estas propiedades que tiene esta hermandad, esta cofradía, esta ermita, es de la diócesis, falso. Los bienes son de la persona jurídica que tiene la titularidad. Entonces, en el caso concreto nuestro, los conventos son de las religiosas, son de las comunidades. Estos monasterios de clausura, hay una excepción, son monasterios sui juris, es decir, autónomos. Hay una excepción en la diócesis, que son las oblatas, que siendo monasterio de clausura, ellas están organizadas congregacionalmente, es decir, como son las religiosas de vida activa. Pero porque las oblatas son una fundación del siglo XX. Claro, hay una madre general... Entonces, la estructura jurídica claro, responde a otra... Hay una madre general que luego si tenemos tiempo me gustaría tocar, porque ha aludido el profesor Buceta al tema de la autonomía y entonces merece la pena hoy analizarlo un poquito. Bueno, entonces son de las religiosas, de la comunidad. Y entonces las que de hecho, viven en ese momento, las que de hecho ahí. viven en ese momento ahí, eso es más, porque a lo mejor también nos suena, ¿no?, que ahí tienen madres federales, pero la madre federal hace una labor de coordinación, de ayuda en ámbito espiritual, etcétera, entre los conventos, pero la comunidad es la responsable. Es verdad que como un bien eclesiástico que es, tiene, digamos, una tutela de parte del obispo diocesano en la mayoría de los casos, y en última instancia de la Santa Sede. ¿Para qué? Para garantizar los fines. La Iglesia no es una multinacional ni de colegios, ni de hospitales, ni de residencias. Todos los bienes materiales que tiene la Iglesia tienen un carácter, digamos, instrumental y diaconal, por decirlo con una palabra más teológica, con vistas a la misión. La evangelización, el apostolado, la caridad, etcétera. Entonces es verdad que hay también, digamos, un paraguas, por decirlo con una imagen, de parte de los obispos diocesanos y de parte de la Santa Sede sobre esos bienes. Pero yo remito, el derecho canónico reconoce igualmente esa capacidad fundamental, como apuntaba don Juan, de que una comunidad religiosa en este caso tiene capacidad de adquirir, de administrar, de vender, de enajenar todo ese conjunto, ese haz que luego don Juan explicará mucho mejor que yo. O sea, son de ellas, ¿eh? No tiene la diócesis o el obispo, no tiene una disponibilidad inmediata. Es más, dentro de ese mapa de la vida contemplativa hay distintas situaciones también canónicas dentro de la Iglesia, porque por ejemplo las cistercienses, los monasterios dependen del prior general, del superabad general, tiene una tutela. En otros no, o sea, las clarisas, las carmelitas, por poner nombre, ¿no?, las agustinas, tiene esa tutela el obispo diocesano.
pero ese doble nivel, o sea, los bienes son de ellas y son ellas significa las que de hecho están en ese momento de la historia, que han recibido ese legado, y luego esa tutela. ¿Esa tutela cómo queda, cómo se especifica o cómo se manifiesta? Bueno, pues porque para hacer algunos actos extraordinarios, como podría ser, por ejemplo, la enajenación, la venta, pues sí requieren del visto bueno del obispo diocesano e incluso, en no pocos casos, yo me atrevería casi a decir que en el caso de todos los conventos de Toledo, por razones históricas y razones de patrimonio, incluso de la Santa Sede. Pero no sé si ha quedado... Sí, es que ahí entraría una cosa que en el común de los mortales vamos a seguir con... Esto sí no es decir, vamos a suponer la ignorancia, es ignorancia. No saben cuál es la situación jurídica en líneas generales. El mundo de las monjas es complicadísimo, el de las monjas de clausura, porque hay monasterios autónomos, los hay, monasterios que pertenecen, diríamos así, que se encuentran bajo la jurisdicción del ordinario, los hay del derecho pontificio y están vinculados a Roma, y hay otros que corresponden a las órdenes. Y luego están los más recientes que forman parte de una congregación. Entonces, y dentro de algunas situaciones de la misma familia religiosa, puede haber monasterios que tengan situaciones que sean distintas. Eso que dicen, no, bueno, pues esto será ¿de quién? Bueno, como a mí me han preguntado y me han dicho, bueno, esto es de la Iglesia. Bueno, defina usted la Iglesia. No, la Iglesia, claro. Pues el obispo, pues no señor, el obispo no tiene ninguna facultad en estas cuestiones, tiene en otras. Entonces, la complejidad, a mí me parece que en la situación del momento presente, que no es solamente en el caso local de la diócesis de Toledo o de la ciudad de Toledo, se está queriendo dar una solución simple a un problema complejísimo, en el que hay distintos elementos, como son la distinta situación jurídica de los monasterios, en cuanto al derecho canónico, en cuanto al derecho civil, serían todos iguales, y las situaciones en las que piensan que, bueno, si desaparecen las monjas, bueno, pues esto es del pueblo. ¿Son del pueblo, Juan? son del pueblo. Son, como ha dicho don César, son del monasterio, de la comunidad religiosa que vive ahí. Entonces, es la comunidad religiosa quien tiene que disponer del inmueble y quien tiene la facultad para hacer uso dentro de lo que permite la ley civil y la ley canónica. La repercusión de esa ley no es la misma en función de cuál sea el edificio donde está, o el inmueble donde está el convento. Por ejemplo, en Toledo tenemos en el barrio de Bonavista el convento de Jesús y María. Es un edificio de reciente construcción, el año 82, que no tiene más limitaciones que las del plan urbanístico del ayuntamiento. Otra cosa es lo que ocurriría en el caso de un convento en el casco antiguo, que será del siglo que sea, Santa Clara, Santa Úrsula, en que además son bienes de interés cultural que están sujetos a unas limitaciones, unos controles canónicos y administrativos mucho más rigurosos. Como he dicho anteriormente, el derecho de propiedad tiene una función social. Uno se compra un coche y, bueno, tiene una total libertad para su uso, pero cuando uno es propietario de un inmueble singular, esa función social también conlleva una serie de obligaciones del propietario, que es lo que ocurriría en el caso de estos conventos, que tendría la tutela de la autoridad eclesiástica, de la diócesis. En la diócesis no es la propietaria, pero tiene una obligación de tutelar, y también tiene una tutela por parte de la administración. A nadie se le escapa que esos conventos deben cumplir una serie de requisitos y de normativas, y todo el mundo entiende que eso tiene que ser así. Y si entiende la gente, a pesar de la ignorancia, pero entiende que los edificios singulares deben estar sometidos a tutela por parte de la administración municipal o autonómica, pues debe comprender también que la autoridad eclesiástica tenga que ejercer esa tutela sobre los propietarios. Estamos hablando de los edificios, de los conventos, el continente, o monasterios, pero ahora vamos al contenido. Sí. ¿El contenido de quién es? De los propietarios. Desde el punto de vista canónico, el contenido, lo mismo que el continente, es de esas hermanas. Ahora también hay unas cautelas o hay unas tutelas, hay unas cauciones, ¿no? En línea con lo que decía don Juan, ¿no?
que viene en derecho canónico, vienen motivadas pues por razones históricas, por razones de exvotos, es decir, cuando se han hecho ofrecimientos, donaciones. Fíjense los conventos de Toledo, los de Casco sobre todo, ¿no?, que son de siglos. Ahí hay muchos bienes materiales, imágenes, cuadros, etcétera, que en no pocos casos son fruto de una ofrenda que una familia, una persona ha hecho. Y claro, diga, pero si esto hace ya 4 siglos, 5 siglos. Miren, la Iglesia es exquisitamente respetuosa con la voluntad de los donantes, de tal forma que hay fundaciones antiquísimas, ¿no?, que se mantienen respetando esa voluntad de los donantes. Bueno, pues por razones históricas, por razones de esas donaciones que se llaman exvotos, por razones, por ejemplo, de uso litúrgico. Las cosas que son de uso litúrgico tienen también una tutela especial en la Iglesia. ¿Por qué? En línea con lo que decía don Javier antes, porque esos objetos están consagrados, están donados al culto divino, al culto de Dios. Un cáliz no es este simple vaso. Este simple vaso que sirve para tomar agua, puedo beberlo, puedo no sé qué, puedo lavarlo, no pasa nada, puedo venderlo, puedo regalarlo. Un cáliz no es un vaso para los creyentes, ¿no? En él celebramos la Eucaristía. Entonces, todo lo que es ese ajuar litúrgico, pero todo eso también, ahí entramos luego porque es un asunto de relación entre ordenamientos, es decir, lo que es la ley de la Iglesia y las leyes civiles, ¿no? Y ahí, bueno, pues puede ocasionarse algunas veces pues alguna pequeña fricción, pero también en ese sentido es de las hermanas, todo lo que está allí dentro, de las hermanas que están allí. Y desde un punto de vista jurídico-civil la explicación es muy sencilla. Si una persona tiene una factura de compra de un bien mueble, como sería un cuadro, un cáliz, el derecho de propiedad está plenamente aclarado. Es el propietario la persona que figura en la factura como comprador o como adquirente. Y a falta de factura, como ocurriría en caso de estos bienes que desde hace siglos bueno, puede haber son documentos propiedad, de donación, seguro, en los archivos. pero en el caso de que no haya ningún documento que acredite esa propiedad, la posesión, el Código Civil establece que la propiedad es de quien tenga la posesión de ese bien mueble a falta de un documento que lo acredite. Y además es una posesión secular, no hay ninguna duda. La propiedad de esos bienes muebles es de la comunidad religiosa. Pacífica durante siglos. Durante siglos, claro. eso es. Todos estos temas explicados así desde el punto de vista del derecho, pues son perfectamente comprensibles y razonables. Pero claro, podemos poner encima de la mesa otro tipo de argumentos que sí que hemos venido escuchando ahora con el tema de los conventos, pero me imagino, por ejemplo, con el tema de la Casa de Alba, ¿no?, que es una gran propietaria de bienes aquí en nuestro país. Hace no mucho quisieron vender un cuadro, el profesor Bizuete seguro que lo recuerda, y el Estado, o las famosas cartas de Colón, y el Estado español les impidió vender ese cuadro. Porque y tal, hay una legislación... porque alguien dijo en ese momento, es que el patrimonio es de todos. No. Bueno, las cartas de Colón son de la Casa de Alba. Otra cosa es que el Estado les dijera, ustedes no lo venden. Y el expolio es del Cabildo de la Catedral. Otra cosa es que el Cabildo de la Catedral o las monjas de San Clemente quisieran desprenderse de estos bienes patrimoniales. Se encontrarían con las limitaciones que marcan las leyes de patrimonio. Lo que querían, me parece, los de la Casa de Alba era la exportación del bien, porque ahí además las leyes actúan y el Estado puede impedir la salida de ese bien patrimonial del territorio nacional. Pero si siguen intentando o queriendo venderlo, siempre existe eso que llaman el derecho de tanteo, ¿no? O sea, el Estado puede adquirirlo y quedarlo para formar parte, ahí ahora sí, del patrimonio nacional. Porque el hecho de que exista una ley que protege el patrimonio cultural, histórico, no significa que haya sido los propietarios desposeídos de la titularidad y de la propiedad de los bienes que se encuentran protegidos por la ley de patrimonio. Vamos a ver, el monasterio de Santa Clara o el monasterio de San Clemente se encuentran incluidos, diríamos así, entre los bienes patrimoniales a proteger. Perfecto. Son BIC, están declarados BIC. Pero no significa que las clarisas hayan perdido la propiedad del convento o que las monjas cistercienses de San Clemente hayan perdido la propiedad ni del monasterio ni del contenido del monasterio. O sea, el archivo en el que yo llevo 30 años trabajando sigue siendo de las monjas. Facilitan el acceso a los investigadores,
que es una de las cosas, diríamos así, que está contemplada en la ley del patrimonio, dentro de la medida de sus posibilidades. Allí no hay el horario, uno se adapta al horario de la atención de las monjas. Y si ahora estamos en ejercicio, si usted no puede entrar, pues hay que entender eso. Bastante hacen que cuando esto me facilitan la consulta de la documentación. Quiero decir que no es un archivo público, es un archivo privado al que uno puede acceder, pero toda la documentación que hay allí pertenece a las monjas de San Clemente. Entonces, lo que parece que en este momento se está queriendo decir es que como los bienes se encuentran protegidos por la ley de patrimonio, primero, ni se pueden vender, cosa que no es cierto. Segundo, no se pueden mover, cosa que habría que ver si sí o si no. Y tercero, que han perdido la propiedad. O que, como están así, deberían de dejarnos entrar a todos en clausura para poder disfrutar de la contemplación de una cosa que tampoco es así. Definido en un titular, los conventos son de todos, el patrimonio es de todos. No, los conventos son de las monjas. No, digo en un titular que se puede ver. Que se puede ver o leer. Sí. Lo que te dicen es O se puede escuchar también. Sí, por eso lo digo. Pero vamos a ver, aquí, evidentemente, la ley, tanto la nacional como la de ámbito autonómico, protege esos bienes patrimoniales, pero no se ha producido una desamortización. Que, por cierto, cuando la desamortización afectó no a las monjas, pero sí a los bienes, parte de los archivos fueron incautados por el Estado porque lo que se buscaban eran los títulos de propiedad. Las monjas de San Clemente perdieron documentación que se encuentra hoy en el Archivo Histórico Provincial o en el Archivo Histórico Nacional. La mayor parte eran los títulos de propiedad de aquellas propiedades rurales que iba a vender el Estado después de la desamortización. O sea que vemos cómo... la desamortización y la posterior guerra de la independencia se perdió una cantidad inmensa de patrimonio que salió fuera de nuestras fronteras. La desamortización fue una ruina para la Iglesia, sobre todo para las órdenes masculinas. Las femeninas, los monasterios siguieron subsistiendo, por eso existen, pero perdieron otro tipo de bienes, no estos, y una parte de, como decía, de la documentación que pasó porque necesitaban el gobierno para poder vender los bienes que había desamortizado, se necesitaban los títulos de propiedad. Claro. Entonces, estamos dándole vueltas al Nadie pone en duda ni discute que un particular, muy adinerado, por supuesto, pueda participar en una subasta en la Casa Sotheby's y comprar un Van Gogh o cualquier cuadro por la ingente cantidad de millones que su bolsillo le permita, y que luego ese señor exponga o guarde en un despacho de su casa para su contemplación exclusiva esa obra de arte. Sin embargo, cuando se trata de la Iglesia, entonces ya hay que exigir que ese patrimonio es del pueblo, es de la sociedad. No, mire usted, si se respeta a los particulares, habrá que respetar también a la Iglesia en las mismas condiciones. Lo que no significa que en la Iglesia haya un movimiento para decir, bueno, pues vamos a empezar a vender, porque como se nos vacían los conventos, primero, eso no está pasando, y además no ha pasado a lo largo de la historia, porque gran parte del patrimonio que conservamos es precisamente a ese cuidado que ha tenido la Iglesia, porque en aquellos años de la desamortización y la guerra de la independencia ya se vio lo que pasó con el patrimonio. En cuanto cayó en manos privadas o protegidas del gobierno de turno, ahí está la Hispanic Society y mucho más. Los edificios de los monasterios masculinos, por ejemplo, en Toledo, los agustinos, que estaban al lado de la Puerta del Cambrón, el famoso Safón compró el edificio, lo demolió. Sobre el solar luego se hizo el matadero, que es hoy el Instituto Séfara. O sea, el Instituto Séfara está en los edificios que fueron del matadero y que se asientan sobre el solar donde estuvieron los agustinos. Y la Diputación está encima del solar de lo que fue el convento de la Merced, ¿cómo se llama? Se llamaba Santa Catalina, que había sido quemado durante la invasión francesa
quedó medio arruinado o arruinado por completo, y luego, bueno, a finales del siglo XIX es cuando se construye allí el edificio de la Diputación. O sea que la desamortización, la guerra primero, la desamortización después, acabaron con una gran parte de ese patrimonio arquitectónico y también documental y bibliográfico que se conservaba en los monasterios y en los conventos masculinos. Sobre las obras de arte, si uno va al Museo del Prado, queda sorprendido que el 80% sea pintura religiosa, porque procede de la desamortización de los monasterios y de los conventos, que pasó a formar parte de eso que llamaron el Museo de la Trinidad en Madrid, y luego se incorporó a las colecciones, junto con las colecciones reales, para formar los fondos del Museo del Prado. Entonces, el hecho, si tú vas al convento de San Pedro Mártir, hoy sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que no es que la universidad haya transformado el convento en un edificio universitario, porque por medio hay 200 años casi de utilización por parte de la Diputación, donde estuvieron alojadas las instituciones de beneficencia. Bueno, pues allí había un retablo, y en ese retablo estaban las 4 Pascuas de Maíno, que había sido religioso dominico y las había pintado para ese retablo. Esas 4 Pascuas hoy se pueden contemplar en el Museo del Prado, que se trasladaron cuando fueron expulsados. Primero viene la exclaustración de los dominicos, de todas las órdenes religiosas, y luego viene la desamortización. Entonces, la utilización del edificio, no ya para los fines que estaba destinado, que era un convento, donde había también las aulas y para la formación de los estudiantes dominicos, lo recoge la Diputación instala allí, lo que decíamos, el asilo y algunas otras dependencias. Cuando eso se cierra, lo restaura el Estado y acaba cedido a la universidad. Ese ha sido el itinerario de ese edificio. De los edificios de varones, muy pocos han llegado hasta nosotros, muy pocos, porque unos se demolieron, otros se vendieron, otros se destinaron. Cuando Safón también compró San Juan de los Reyes, desmontó el segundo de los claustros, porque tenía 2. Que estará en Estados Unidos. No, está metido como material de construcción en las obras que se debieron de hacer en el Toledo del siglo XIX. Bueno, pues es interesante también saber lo que ha pasado antes, ¿no? Y porque además en el caso de Toledo podemos ver las consecuencias de lo que ha pasado, ¿no? En otros casos de otras ciudades pues no tienen esa dicha. Hemos hablado antes de la tutela diocesana y yo creo que merece un poquito que hagamos una parada. La tutela diocesana, entonces hemos quedado que los conventos son de las monjas, contenido y continente, de las monjas que en ese momento habitan el convento. En algunos casos excepcionales pueden depender de alguna instancia superior y tal, y que hay una tutela por parte del obispo diocesano. ¿Cómo es la interrelación entre las comunidades religiosas y, vamos a centrarnos en nuestra diócesis, nuestro obispo diocesano, y en qué consiste esa tutela? ¿Es vinculante? Sí. Ahí, como antes ha apuntado el profesor Vizuete, hay 2 situaciones fundamentales, que si un instituto o si un monasterio es de derecho diocesano o es de derecho pontificio. Evidentemente todos los que son aquí históricos, de larga tradición histórica, son todos de derecho pontificio. ¿Eso qué significa? Que los que son de derecho diocesano, el obispo tiene unas facultades más amplias en esa tutela. No es que el obispo, por ejemplo, para que se entienda, tenga que decir o dice dónde se compra cada día el pan o a qué albañil hay que llamar, pero pongo así estos ejemplos muy concretitos, a qué albañil o a qué electricista hay que avisar para hacer una reparación. Pero evidentemente los de derecho diocesano, pues esos actos que son más importantes desde el punto de vista económico, pero también de la vida de gobierno del instituto, o por ejemplo, si una religiosa por necesidades de enfermedad, familiares, tiene que marcharse del convento, es el obispo el que da el permiso. En los que son de derecho pontificio, esas que podemos decir que son las órdenes clásicas, las de toda la vida. Son las órdenes clásicas, las que tenemos aquí en el casco por ubicar, y la mayoría de la diócesis también, de los monasterios de la diócesis, son de derecho pontificio. ¿Eso qué significa? Que esa tutela última está encomendada a la Santa Sede. Allí hay un organismo competente en la curia romana,
que es el conjunto de los organismos que ayudan al Papa en su misión de gobierno de la Iglesia Universal, lo que sería un poco mutatis mutandis análogamente los ministerios, ¿no? en la organización de la administración del Estado, que es la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Pero para no llegar a eso también, porque después del Concilio Vaticano II hay un principio de, digamos, de subsidiariedad, de dar a los obispos competencias que no estaban antes todas asumidas por la Santa Sede, pues en esos monasterios de derecho pontificio también el obispo tiene una tutela. En primer lugar, una tutela que es pastoral, digamos, ¿no? Es decir, de ver a través del delegado diocesano de vida consagrada, hemos visto antes a don Javier Rojo. Los capellanes, la designación de capellanes. O la designación de capellanes, ¿no? Se vio de usted, ha sido 7 años. He sido el último capellán, lamentablemente, del monasterio de Santa Úrsula. El último. Lo llevo en mi corazón, que he sido el último de muchos siglos. Pues entonces el obispo, digo, pues ve que se cumpla la vida religiosa en el convento, esa vocación tan importante que decía don Javier, y también tienen que presentar, por ejemplo, una cosa concreta. Me preguntabas una cosa concreta. Bueno, pues cada año tienen que presentar al obispo la situación financiera, la situación contable que tiene ese convento, ¿no? Qué gastos han tenido, qué ingresos, también para garantizar que tiene unos medios esas hermanas. Una cosa con lo que se apuntaba antes también el profesor Bizuete, yo creo que merece la pena señalar y subrayar, ¿no? Esa labor de tutela con tan pocos medios que durante decenios y siglos han hecho las monjas de ese patrimonio, porque claro, dicen que comparar es odioso, pero si comparamos la situación con otro patrimonio histórico que ha estado en poder del Estado, de instituciones civiles, creo que la comparación es evidente. ¿En qué situación están los castillos? ¿En qué situación están otros edificios así históricos frente o con respecto a iglesias o conventos? Y con muy poquitas ayudas muchas veces, con ese esfuerzo de hormiguita de las monjas, con esa austeridad de la que hablaba don Javier. Bueno, pues han tutelado eso y han sido transmisoras, no se ha perdido durante los siglos. Entonces el obispo pues también controla eso, ¿no? Pues a la hora, por ejemplo, de cuando eligen a la superiora del convento, que tiene esas competencias especiales como si fuera la general, se hace presente a través de su delegado, de otro sacerdote. Y luego, por supuesto, cuando llega un momento pues en la historia del convento que es así excepcional, ¿no? Lamentable desde el punto de vista de la vocación, cuando hay que cerrarlo, pues evidentemente eso lo hace la Santa Sede, las que son de derecho pontificio, la que determina el cierre, no es una decisión del obispo. El obispo no ha cerrado Santa Úrsula, el obispo no ha cerrado, el arzobispo no ha cerrado Santa Clara o algunos otros monasterios que se han cerrado, como puede ocurrir en Illescas o en Ocaña. Es la Santa Sede la que toma esa decisión última, que es grave, que es muy importante para la vida, el obispo la ejecuta, ¿no? La ejecuta. Y entonces ahí, bueno, y también en ese momento de cierre y de ver cómo se hace, qué se hace con los bienes muebles e inmuebles, pues el obispo tiene una palabra que decir que es vinculante, que es vinculante. Estoy hablando desde el punto de vista del ordenamiento canónico. Luego vendrá el problema, eso que aludía yo antes, de la relación de ordenamientos, si no se cumplen esas previsiones canónicas, si civilmente se reconoce, no se reconoce, en fin, pero eso es otro problema. Pero dentro de la Iglesia es así, ¿no? Claro, pero puede haber un choque entre el civil y el canónico. Hemos tenido un caso muy reciente, no quiero yo decir que aquí en Toledo vaya a pasar, el caso de Sigena, que además ha tenido el elemento catalán o catalanista, ¿no? Claro, las monjas venden unos bienes a, en este caso, el gobierno de la Generalitat. Vamos a ver, el caso de Sigena tampoco se puede simplificar. Claro. Vendieron unas monjas que hoy están en Barcelona y las que hay allí ahora son otras que fueron a habitar el monasterio. De otra comunidad diferente. Pero yo quería decir algo, insistir. Tenemos muy poco tiempo, de verdad, muy poco intervenciones tiempo, muy en cortas. lo que decía don César. Vamos a ver, ¿por qué se cierra un monasterio? El Papa ha publicado una constitución apostólica hace año y medio en el que hablaba de unas circunstancias que llevarían al cierre del monasterio. Y habla de, primero, una comunidad que no tenga un mínimo de miembros. Una comunidad de 4 monjas ya no es comunidad. O sea, si el monasterio solo se queda con 4 monjas o menos, está abocado al cierre. Para eso ha hablado de la necesidad de la federación, que hasta ahora era diríamos, un consejo y ahora es una obligación. El caso extraordinario a partir de este momento es el que no se esté federado. ¿Qué se pretende con la federación? Que pueda existir, a pesar de que sean monasterios autónomos, un refuerzo de monjas de otro monasterio para tratar de mantener abierto el monasterio ese que se encuentra en peligro, diríamos así. En el caso de que la comunidad, aunque sean más de ese mínimo,
sean todas de edad muy avanzada. Por ejemplo, una comunidad en la que si hay 6 o 7 monjas, pero de las 7, 4 tienen 80 años, y dicen, bueno, esto dificulta la vida, que es lo fundamental, la vida comunitaria de ese monasterio. Y entonces, si no se puede subsanar de ninguna de las otras maneras, no nos queda más remedio que cerrar las comunidades, tratar de juntar 2 comunidades con algo que es para ellas dolorosísimo, y que esto tiene también una repercusión en la vida de la Iglesia, y que tiene una derivada, que es de la que parece que solo se habla, que es qué ocurre en el caso de estos cierres con los bienes muebles e inmuebles, que parece que es lo único que preocupa a algunas personas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Usted no podrá hacer nada porque esos bienes son propiedad privada, como estamos diciendo. No sé si me he explicado con claridad. El profesor Vizuete, no sé si queriendo sin querer, ha dado el pie para la que va a ser la última cuestión, y les ruego mucha brevedad. Juan Marín, te va a tocar mucha brevedad. Dice, nos preocupa una situación que está sucediendo ya, Sí. que es el cierre de determinados conventos en la ciudad de Toledo, por centrarnos en Toledo, pero también ha habido cierres en la diócesis de Toledo. Pero ¿y la sociedad hasta este momento qué ha hecho? Porque claro, todos ahora parece que nos estamos dando cuenta, pero hasta ese momento, ¿qué había hecho la sociedad, ¿no? La sociedad no ha hecho nada, no se ha preocupado de ese problema, de si el convento tenía más o menos religiosas, o si tenían una edad avanzada O si tenían medios para subsistir. No les preocupaba. Ahora ven un edificio vacío y todo el mundo lo mira, voy a decir una expresión coloquial, Sí. con ojos golositos. ¿Qué hacemos con eso? A ver si me toca algo. Y yo creo Y que todo bajo el paraguas de de la protección del patrimonio. el inmueble como tal sigue siendo propiedad de esa comunidad desaparecida, pero que como persona jurídica sigue existiendo, y es esa persona jurídica quien tiene que decidir, con la tutela de la administración civil, con la tutela de la autoridad eclesiástica. No se puede hacer cualquier cosa ni pueden disponer libremente de ese inmueble que tiene un valor económico y algo más que económico, histórico, artístico y espiritual. Por eso no se puede hacer cualquier cosa con esos bienes. César, la diócesis de Toledo está trabajando en esta cuestión, pero no por el dictado de la actualidad, sino porque esto es algo que se veía venir desde hace tiempo, y es una situación que, bueno, como me ha gustado mucho lo de los ojos golositos, ¿no? Claro, es que todo el mundo pues tiene su interés en estas cuestiones, ¿no? En efecto, la diócesis de Toledo, no ahora, sino que ya de tiempo, con el delegado de vida consagrada, el señor arzobispo, el consejo episcopal, pues está reflexionando y se es muy consciente de esta realidad, ¿no? Tiene esa base demográfica que decía el profesor Vizuete, y se está trabajando, estamos en ello, y se está reflexionando por parte de personas competentes, pues para tratar dentro de ese margen de maniobra que antes hemos explicado, limitado, que no son bienes de la diócesis, pero en virtud de esa tutela y demás, pues ahí está, que es para ayudar a las hermanas y en definitiva también para ayudar al pueblo de Dios, ¿no? Por lo que se decía antes, eso es una riqueza, me coloco en una perspectiva de creyente y hablo para creyentes, ¿no? Es una riqueza en el pueblo de Dios, la pérdida es una pérdida en primer lugar, pues eso, espiritual, ¿no? Y luego vienen las otras consecuencias, y estamos trabajando en ello y seguiremos trabajando. Uh-huh. Y Carlos, una última cuestión, ¿peligra el patrimonio? Peligran las comunidades. Y en tanto en cuanto desaparezcan las comunidades, se puede poner en peligro la conservación del patrimonio. Yo no creo que, dada la situación actual que existe en España, con las leyes que tutelan o diríamos protegen el patrimonio, que el patrimonio se encuentre en peligro. Otra cosa es que queramos que el patrimonio siga estando en el interior de un convento, que es un convento que en este momento se encuentra vacío o cerrado. Yo pienso, personalmente, vamos a ver, una comunidad que desaparece puede llevarse el archivo, porque algunos te dirán que como el continente es, pero bueno, el archivo, si la comunidad se traslada y se funde con otra, supongo que el libro de profesiones, el libro de actas, eso se lo podrán trasladar, pero si nos ponemos puristas, a lo mejor dicen, es que nada puede salir de las puertas de acuerdo con la legislación vigente. Bueno, pero esa legislación no está todavía.
No lo sé, o sea, No. hay algunos casos que fueron sangrantes, pero vamos, libros, documentos que se pueden... O sea, lo que me parece absurdo es tratar de decir que es que como las monjas se han ido, todos solo se pueden llevar la ropa. Vamos a ver, la comunidad como tal se ha ido, se ha fusionado con otra, comunidad, porque luego pero subsiste en sigue existiendo la persona jurídica, claro. sigue existiendo y tiene el derecho de propiedad sobre ese patrimonio y el deber de custodiarlo. Claro, entonces, Y ¿lo si podrá entiende- custodiar y si- aquí o en claro, el pueblo de al lado? Es mejor que esté Claro. custodiado en un edificio Esto vivo es. a que esté en un edificio cerrado, frío, abandonado, Pero que lo único parece que va a como producir si es el lo- deterioro. Sí, pero en el ámbito civil ya ha habido trasvase de documentación, papeles de Salamanca a Barcelona. Sí, y pero fíjate, hubo un intento de traslado del archivo de un archivo nobiliario de Andalucía al archivo sí. de la nobleza Existe y una la Junta, legislación es profeso y para la evitar ese Junta traslado. de Andalucía se negó a que esos bienes patrimoniales salieran del ámbito territorial. No, pero de eso la... ha sido en Andalucía, en ese caso concreto, con una legislación sí, es sí. profeso, además Esto con una es. tramitación ultra rapidísima. Ultra rápida. Pero ahora mismo aquí eso no ha pasado. Y que se cambien los bienes de sitio no significa, No creo yo que... no significa que no estén custodiados, sí, sí. y cuidados. Pero es que hay gente a que lo está largo de la diciendo es historia que de las todo- monjas se han llevado el Santo Cristo de no sé dónde. Bueno, pues sí, porque era una pieza de devoción y además, como decíamos antes, un objeto de culto. Dice, bueno, pero además un objeto de culto destinado para el culto, que es una actividad viva de esa comunidad. Nos hemos pasado de tiempo. Sabíamos que iba a pasar esto, pero yo creo que hemos aclarado algunas cuestiones, yo creo que por lo menos fundamentales para hacer un primer análisis, un primer acercamiento de toda esta problemática de los conventos. El tema seguirá estando ahí porque entendemos, bueno, pues porque es un tema que también, hombre, hay que reconocer que, aunque tarde, parece que la sociedad se ha preocupado. Otra cosa es los intereses que mueven a ámbitos de la sociedad a preocuparse por ello. Los ojos golositos ojos de que decía don golositos. Juan. Bueno, yo creo que nuestra audiencia no es tonta, ¿no? Y sabe perfectamente identificar esos intereses. Muchísimas gracias a los tres Gracias, Ana. por haber Gracias a ti. estado aquí en este tiempo de enfoque, aquí en Canal Diocesano de Televisión Toledo. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.